Yo creo que la incertidumbre nos ataca a cada segundo. Ahorita yo sentí que Esteban se quedó como en incertidumbre. Cuando el doctor terminó, yo tengo que procesar eso. Precisamente de eso se trata la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza. ¿Puedes creer esto? Es la falta de certeza. Y cuando nos vamos al mundo espiritual, la incertidumbre es precisamente lo contrario a la fe, porque es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Pero en medio de la incertidumbre, nosotros no tenemos seguridad, como tú dijiste. Me atenderán, la musiquita me está relajando, pero ¿y si me cuelgan? Porque esa era la cosa. Antes era, me va, de momento se iba la señal, todo se iba. Pero realmente la incertidumbre es uno de los peores sentimientos que nosotros podemos manejar en la vida. Porque esa incertidumbre, sobre todo cuando involucra algo importante en tu vida, cuando involucra la salud de un hijo, los resultados positivos o negativos de lo que estás esperando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder a ella? Porque a veces, normalmente, una de las cosas que hacemos es que nos aferramos a nuestras propias fuerzas. Eso es algo inevitable. La primera reacción, yo lo voy a resolver. Yo voy a hacer una llamada, yo voy a empujar, voy a manipular. A veces hasta inconscientemente lo hacemos. Sí. Yo voy a enfrentar esta situación porque el mundo me dice, tú puedes, tú tienes las herramientas, tú eres inteligente, tú tienes el conocimiento. Usa lo que aprendiste. Pero ¿cómo nosotros podemos procesar cosas tan fuertes como la que hemos vivido? ¿Cómo está procesando Santo Domingo y todo el mundo con la pérdida que hubo allí en aquel jet set? Cada vez que yo veo esos videos, yo digo, Dios mío, hoy llegaron contentos a ese lugar y de momento sus vidas se fumaron. Y sobre todo los que se quedaron. Una crisis personal. Claro, y pastora, a veces somos bien efectivos manejando la incertidumbre de los otros. Me refiero a que le brindamos una cantidad innumerable de herramientas hasta que nos toca a nosotros manejar la nuestra. Sí. Y sabes qué, amado, muchas veces manejando las de otros, nosotros en nuestro propio interior, sobre todo en el área de la consejería, sabemos que si Dios no nos da la respuesta, nos vamos a quedar en un loading, ¿sabes? Sí. Hablando lo mismo, sin poder darle una solución certera. Eso es lo que pasa con la incertidumbre. La respuesta realmente no la tenemos. Y de eso se trata la soberanía de Dios. Dios hizo las cosas como las hizo, formó al hombre, pero no le dio la capacidad de tener una certeza verdadera, segura y perfecta. ¿Por qué? Porque si tuviésemos esa certeza, no buscaríamos a Dios, no necesitaríamos a Dios. Entonces, cuando miramos y vemos la palabra, hay una de los versículos más poderosos que yo siempre, cuando entro en una incertidumbre de la vida, de mis hijos, de mis nietos, de mi esposo, recurro a este pensamiento de Dios. La palabra dice en Isaías 55:8-9, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima, me encanta esta traducción, muy por encima de lo que pudieran imaginarse. O sea, ni tan siquiera nosotros podemos tocar una pizca de los pensamientos de Dios. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos de sus pensamientos. Entonces, si los caminos de Dios son más altos, no tiene sentido entonces que le entreguemos todo lo que nos preocupa. Si Él está por encima, si Él tiene la visión de Dios es más clara desde donde Él está, será mejor rendirnos, buscar solución en Él y sobre todo descansar en el Señor. Buscar paz, porque cuando la incertidumbre te roba paz, te destruye, como dijo
como tú dijiste, te destruye las emociones. Y las emociones cuando tambalean, la paz y la tranquilidad se nos esfuma. Sobre todo la paz que nos da alcanzar y caminar en este camino, o sea, caminar en el propósito de nuestra vida. Entonces, fíjate, pasar nuestras situaciones inciertas al que todo lo sabe es lo único que nos va a dar paz. Es lo único. Sinceramente, es lo único que nos va a dar paz. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. Él es el que es grande y es el que está a cargo del mundo. ¿Cuántas veces Dios muestra su poder en medio del perdón, en medio del amor, en medio de las pérdidas? Dios muestra su amor, Dios muestra su poder. Las cosas no siempre van de acuerdo a nuestros planes, pero siempre, escucha esto, amado que me escuchas, quizás no están de acuerdo a nuestros planes, pero siempre se adhieren a los planes de Dios. No estarán en nuestros planes, pero la soberanía de Dios en la soberanía de Dios no se escapa. Dios adhiere todo lo que nos está sucediendo al plan de Dios. Y aunque nosotros encontremos los baches en el camino, Dios está al tanto. Dios está al tanto, mi amado que me escucha. Y podemos saber que Dios maneja cualquier cosa. La puede manejar. Y es interesante porque para lo que Dios es y para lo que nosotros es incertidumbre, para Dios no hay ninguna pizca de incertidumbre en el plan eterno que Él tiene con nosotros. Él no tiene incertidumbre de lo que va a suceder contigo y conmigo. No, Él sabe. Él conoce el camino. La Biblia habla de que Él es lumbrera. La palabra es lámpara y lumbrera. O sea, hay una luz que nos puede dirigir al final, al camino, a la meta. Porque a nosotros nos gustan las metas. Siempre pensamos, ¿qué va a pasar conmigo de aquí a 5 años? ¿Cómo será mi negocio de aquí a 3 años más? El que quiere vivir en plenitud se traza metas. Pero en el camino vamos a tener unas clases de baches. Vamos a tener baches, ¿sí? Y los vamos a tener que trabajar. Entonces, la mentalidad, no podemos controlar lo que nos sucede, pero solo podemos controlar, y esto es importante, quizás no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero podemos controlar nuestra respuesta a lo que nos está sucediendo, y eso es importante. Hay un pastor que yo sigo, amo muchísimo, no lo conozco personalmente, Charles Swindoll, no sé si se acuerdan de Charles Swindoll. Sí. Él dijo una vez que la vida es un 10% de lo que te sucede y un 90% de cómo reaccionas a ello. Un 10% de lo que te sucede, pero hay un 90% de cómo tú reaccionas. Entonces, la mentalidad nuestra es bien poderosa y Dios creó y nos creó para el éxito. Claro que sí, porque las personas exitosas son exitosas porque tienen una mentalidad de éxito, incluso durante los momentos de fracaso. En medio de la incertidumbre, acuérdate, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. Dios sí sabe el camino que ha trazado para tu vida. Dios lo sabe. Que va a haber momentos de incertidumbre. Sus pensamientos son más altos. Sus caminos son más altos. Entonces, ¿cuál es el libro que me puede sacar de la incertidumbre y llevarme a la certeza? La palabra que nos impulsa a madurar en la fe. En medio de los fracasos, Dios lo que hace es madurar nuestra fe para que no vivamos en una incertidumbre, esa incertidumbre total que parece que estás tendida en una alfombra mágica. ¿Te acuerdas de las alfombras mágicas? Sí. Que la gente se sentaba en la alfombra mágica, volaban y volaban y no se precipitaban, no se caían, porque había algo mágico que los sostenía. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? La fe
en el Dios soberano que conoce el principio y conoce el fin de nuestras historias. Así que no nos vamos a zafar de la incertidumbre, porque nuestra naturaleza caída, el control de todo lo que nos rodea es real. Lo vamos a querer hacer. Pero detente. Yo siempre le digo a los hermanos, tómate 3 segundos en medio de la incertidumbre y controla tu mente, lleva tus pensamientos a lo alto, como dice la Biblia, que tus pensamientos lleguen a lo alto y allí ríndete y dile: Señor, yo voy a ser honesto contigo, esto no lo puedo manejar, me voy a acomodar en la alfombra de la fe y de la certeza y voy a verte como viendo al invisible. Moisés lo hizo. Si él lo pudo hacer en medio del proceso de lo que Dios le pidió que hiciera, sácate al pueblo, más de 1 millón de esclavos que Moisés dirigió a la tierra, a una tierra prometida. ¿Tuvo incertidumbre? Sí. Le dijo al Señor: yo no puedo. Buscaste a la persona equivocada. Pero Dios habló. Dios habla en medio de la incertidumbre. Dios dirige en medio de la incertidumbre. Pero hay que buscar lo que es más alto que nosotros. Lo que es más seguro de lo que nosotros podemos tocar, lo tangible. Ese es Dios. Ese es Dios.